Voy a volver a un tema recurrente en estos espacios porque aparte ya lo había anunciado antes de saber del deceso del negro Rada. Porque hay momentos en los que uno tiene la obligación de preguntarse si es que estamos perdiendo la noción de lo que significa ser un país soberano. Y lo digo porque lo ocurrido en estos últimos días con la Embajada de Israel en Uruguay y con las repercusiones políticas que han tenido las declaraciones de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Zuccasi, me parecen sencillamente inadmisibles. Porque resulta que una jerarca de la Cancillería uruguaya fue consultada en una entrevista periodística acerca de una situación hipotética. ¿Qué debería hacer Uruguay si el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, llegara algún día a nuestro territorio? Y la respuesta de la jerarca fue tan sencilla como contundente. Y es que Uruguay, por sus compromisos internacionales, debe cumplir con la orden de captura emitida por la Corte Penal Internacional. Eso fue lo que dijo la vicecanciller. Ni declaró una guerra, ni insultó a Israel, ni anunció una ruptura de relaciones diplomáticas. No inventó una norma. No hizo nada más que recordar una obligación internacional asumida por el Estado uruguayo. Y entonces ocurrió algo que sinceramente me cuesta calificar de otra manera que como un verdadero atrevimiento. La Embajada de Israel en Uruguay manifestó su inquietud y su disconformidad ante la Cancillería por estas declaraciones. ¿Perdón? ¿Desde cuándo una embajada extranjera instalada en nuestro país tiene autoridad para pretender explicaciones porque un funcionario uruguayo recuerda cuáles son las obligaciones internacionales de la República? ¿Desde cuándo cumplir con el derecho internacional se convirtió en una provocación? ¿Y desde cuándo mencionar una orden de captura de la Corte Penal Internacional constituye una ofensa contra el país al que pertenece la persona sobre la cual pesa esa orden? Porque conviene recordar algo elemental. Uruguay es parte del Estatuto de Roma. Uruguay ratificó ese tratado hace muchos años, en el año 2002. Y no solamente lo ratificó, lo incorporó a las obligaciones derivadas del estatuto, a su ordenamiento jurídico. No recuerdo el número de la ley, ahora 18.000 y pico, pero está en ley. Quiere decir, no estamos hablando de una opinión personal de Valeria Zuccasi. Estamos hablando de compromisos asumidos por la República Oriental del Uruguay. Y por eso yo pregunto, ¿qué esperaba la Embajada de Israel que respondiera la vicecanciller? ¿Que Uruguay no cumpliera con sus obligaciones? ¿Que las órdenes de la Corte Penal Internacional solamente deben ser cumplidas cuando afectan a gobiernos que nos resultan simpáticos? ¿O que el derecho internacional es obligatorio para unos países y optativo para otros? No, señores, las reglas son las reglas. Y si Uruguay decidió formar parte de la Corte Penal Internacional, debe asumir las consecuencias de esa decisión. Si mañana un ciudadano extranjero sobre quien pesa una orden judicial internacional llega a territorio uruguayo, será el Estado uruguayo el que deberá actuar conforme a sus obligaciones, no la Embajada de Israel, ni la Embajada de Estados Unidos, ni ninguna otra embajada. Uruguay, nosotros. Y esto me lleva a otra cuestión que tampoco quiero dejar pasar. Porque mientras una representación diplomática extranjera parece sentirse con derecho a cuestionar las declaraciones de una jerarca uruguaya, hemos visto dirigentes de nuestra oposición viajar a Israel invitados por el propio Estado israelí. Una delegación integrada por legisladores de los partidos Nacional, Colorado y Cabildo Abierto, además del intendente Rocha. Esa delegación viajó a Israel entre fines de julio y comienzos de agosto y mantuvo reuniones con autoridades israelíes y visitó organismos y sedes del gobierno de Netanyahu. Y algunos volvieron tan entusiasmados que hasta reclamaron al gobierno uruguayo que retomara vínculos que había decidido congelar con la Universidad Hebrea de Jerusalén. Yo no tengo absolutamente nada contra que un legislador uruguayo viaje a Israel, nada.
Vaya, conozca el país, conozca su historia, el sufrimiento del pueblo judío, visite lugares donde ocurrió la tragedia del 7 de octubre, que algunos creen que fue el inicio de todo este problema, que charle con autoridades israelíes, todo eso puede ser perfectamente legítimo. Pero lo que no me parece legítimo es que después de una visita organizada por la Embajada de Israel, después de reunirse con autoridades del Estado israelí y después de conocer la versión que naturalmente ofrece el propio Estado israelí, algunos dirigentes regresen a Uruguay convertidos en una suerte de cuerpo diplomático oficioso de Israel. Porque un legislador uruguayo debe representar los intereses de Uruguay, no los de un gobierno extranjero. Y mucho menos debería convertirse en vocero de un gobierno extranjero cuando ese gobierno está sometido a una creciente presión internacional por su actuación en Gaza. Y aquí también quiero ser claro. Criticar al gobierno de Israel no significa ser antisemita. Condenar determinadas acciones del gobierno israelí no significa odiar al pueblo judío. Defender los derechos del pueblo palestino no significa justificar los crímenes cometidos por Hamás. Una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra. Lo que estamos discutiendo es si existe o no un principio universal llamado derecho internacional y si ese principio vale para todos. Porque si vale para todos, tiene que valer también para Israel. Y si existe una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional contra Benjamín Netanyahu, Uruguay debe actuar conforme a sus obligaciones. Punto. No hay nada que negociar, ni que relativizar, no hay que preguntarle a una embajada extranjera qué piensa y tampoco hay que pedirle permiso. Por eso tampoco comparto la tibieza del presidente de la República. Y quiero ser justo con las palabras del presidente Yamandu Orsi, ¿no? Orsi no dijo literalmente que había que estudiar el caso. Lo que dijo fue que, como nunca se planteó que Netanyahu venga a Uruguay, hablar de algo que no existe está de más y que había que evitar cualquier opinión sobre ese escenario hipotético. Pero, presidente, con todo respeto, hay cosas que no necesitan una reunión de gabinete, que no necesitan una comisión, que no necesitan estudiar alternativas. Hay cosas que no necesitan medir si son convenientes o inconvenientes. Porque Uruguay no puede seleccionar qué normas internacionales cumple en función de quién sea la persona involucrada. Si eventualmente mañana Netanyahu viene a Uruguay, y si para entonces continúa vigente una orden de captura de la Corte Penal Internacional que obliga a nuestro país a actuar, Uruguay deberá cumplir con sus obligaciones. Eso es todo. Y si no estamos dispuestos a cumplirlas, entonces tengamos la honestidad de decirlo. Digamos que Uruguay abandona la Corte Penal Internacional. Digamos que Uruguay desconoce el Estatuto de Roma. Que Uruguay acepta que existe una justicia internacional para algunos y otra justicia internacional para otros. Pero mientras Uruguay siga siendo parte de ese sistema, las obligaciones existen. Y por eso me parece particularmente preocupante que mientras una funcionaria uruguaya dice algo tan elemental como que nuestro país debe cumplir con sus compromisos internacionales, una embajada extranjera manifieste su malestar. De ninguna manera, señores. ¿La embajada de Israel tiene derecho a expresar su posición? Claro que sí. A discrepar también. Tiene derecho a defender su gobierno y de protestar diplomáticamente. Pero Uruguay tiene derecho y sobre todo tiene el deber de defender su soberanía y sus compromisos internacionales. Y yo quisiera que nuestros gobernantes lo entendieran de una vez. No estamos hablando de Israel ni de Palestina, ni estamos hablando de izquierdas o derechas. Estamos hablando de algo que es mucho más importante. Uruguay respeta o no respeta el derecho internacional. Porque si lo respeta, entonces no hay nada que pensar, ni estudiar ni consultar. Hay que cumplir. Y cuanto mayor sea la presión internacional sobre el gobierno israelí, cuanto más se discutan sus acciones, cuanto más gobiernos, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos cuestionen lo que está ocurriendo en Gaza, mayor debe ser precisamente la firmeza de los países que dicen creer en un orden internacional basado en normas. Nosotros en nuestro país tenemos una tradición histórica que no podemos rifar.
la tradición de la defensa del derecho internacional, de la solución pacífica de las controversias, de respetar los tratados que firmamos. Y esa tradición no puede quedar subordinada a las susceptibilidades de ninguna embajada, del país que sea, Israel, Estados Unidos, Rusia, China, ninguna otra potencia. Uruguay será pequeño en territorio y en población, y por supuesto en poder militar, pero Uruguay no tiene por qué ser pequeño en dignidad. Cuando una norma internacional obliga, se cumple, aunque no guste, aunque incomode, aunque genere presiones y aunque proteste alguna embajada. Porque al final del día hay una pregunta que deberíamos hacernos todos. ¿Quién le explica a quién cuáles son las reglas? ¿La embajada de Israel a nuestro gobierno? ¿O nuestro gobierno a todas las embajadas que quieran escucharlo? Al menos yo tengo clara mi respuesta. Y espero que nuestro gobierno también.